El año 2020 fue un año sumamente difícil por los problemas que se presentaron fruto de la pandemia, muertes, la incertidumbre de no tener una vacuna o un tratamiento efectivo para enfrentar este mal. También el aislamiento y la cuarentena ha traído problemas en muchos matrimonios, en muchas familias y muchas personas que han experimentado la soledad. Ha afectado la economía en relación a la pérdida de los empleos y la incertidumbre también de que se pueden perder más empleos. En otro orden de idea, al empezar este nuevo año también en nuestro país, en la República Dominicana, tenemos grupos que quieren que con el nuevo Código Penal se aprueben las 3 causales que permiten el aborto, lo cual va en contra de lo que nos dice la palabra de Dios en relación al derecho de la vida, a la vida y aún lo que nos dice nuestra propia Constitución. Estamos enfrentando este nuevo año, como decía, con gozo, pero muchas personas tienen incertidumbre, se sienten ansiosos, se sienten deprimidos, desesperanzados, porque no saben lo que han de enfrentar. Y es verdad que no sabemos lo que nos va a traer el año 2021, pero hay algo que nosotros sí sabemos y de lo cual estamos seguros, y es que estamos en las manos de Dios. Por eso decidimos predicar del Salmo 40 y predicar luego en otra ocasión del Salmo 1. Y este mensaje lo hemos titulado Confiando y esperando en Dios en todo tiempo. Y quiero pedirles que por favor me acompañen al Salmo 40 y luego de leerlo vamos a tener un tiempo de oración. Salmo 40. Dice así la palabra de Dios, vamos a leer solamente los primeros 5 versículos. Al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y que no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Vamos a orar. Padre nuestro que moras en los cielos, entramos con gozo a tu presencia. Tú eres nuestro Padre celestial y toda nuestra confianza, nuestra esperanza está en ti y en nadie más. Queremos adorarte en este día porque tú eres un Dios soberano, un Dios majestuoso, un Dios de amor y misericordia, y un Dios que ha mostrado ese amor y misericordia al enviar a su Hijo unigénito Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a ti. Y a ti queremos pedirte en este año que empieza, en este nuestro primer servicio de adoración a ti, que tu gracia, tu bondad, tu misericordia nos continúen acompañando como fue en el año que transcurrió. Que tú bendigas, oh Señor, nuestra iglesia bíblica Sola Gracia. Que tú bendigas, oh Señor, todas las iglesias donde se está predicando la sana doctrina. Que tú bendigas la iglesia cristiana Nueva Vida en Jarabacoa también, oh Señor, conforme a tu voluntad. Gracias por el privilegio que tenemos, oh Señor, de ser tus hijos, de tener comunión contigo, de saber que nuestras vidas están en tus manos, de saber, oh Señor, que tu Hijo Jesucristo derramó su sangre por nosotros
en la cruz del Calvario para llevarnos a ti. Padre, bendícenos, bendice tu palabra, aplícala a nuestros corazones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo que hemos leído es un salmo de David. Y a mí me gustaría que viésemos primero la triste situación en la cual David se encontraba. Fíjense lo que él dice en el versículo 2. Dios me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Parece que David estaba en una situación sumamente difícil, porque él habla aquí de un hoyo de destrucción. Y cuando uno está en un hoyo, uno está en oscuridad. Y eso puede ser una oscuridad mental en el sentido de que nuestras emociones nos están controlando, nos están dominando. O puede ser en una situación real, física. Cuando uno habla de que está en un hoyo de destrucción, es como si uno estuviese en un calabozo. Como si uno estuviese en una cueva oscura. O en un pozo profundo. Que todo lo que oímos a nuestro alrededor es sonidos rugientes como de aguas tempestuosas. Y muchas cosas inciertas que nos aterrorizan. Pero él también dice que estaba en el lodo cenagoso. Él estaba encerrado en el fango, hundido en el fango. Así era que él se sentía. Cuando usted está en el lodo, en el fango, en arenas que pueden ser movedizas, usted no puede moverse y se hunde cada vez más. Nosotros no sabemos cuál era la situación específica de David, pero sí hay algo que vemos aquí, y es que cada uno de nosotros puede identificarse con la situación en la cual él se encontraba. Miren, hermanos, cualquier situación que nos cause un sentido de impotencia, de desesperación, de ansiedad, de depresión, cualquier situación que parezca que va a arruinar nuestras vidas o nuestro futuro, o que nos va a quitar nuestras vidas, como hemos visto con esta pandemia, es estar en un pozo de desesperación. Como dije anteriormente, no sabemos si David en este salmo está reflejando que se sentía así fruto de su pecado, ha cometido adulterio con Betsabé y había mandado asesinar a Urías Eteo, su esposo. O puede ser que se sintiese así cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl, que quería matarlo porque tenía envidia de él. O cuando Absalón, su hijo, también lo estaba persiguiendo porque quería quitarle el trono. Quizás ese pozo profundo en el cual tú te encuentras sea que tengas una mala salud, o ante la pandemia te sientes amenazado, o con los problemas que estamos confrontando tienes temor de perder tu empleo, o quizás ya lo hayas perdido y estás desempleado, con una familia que tienes que mantener y muchas deudas que tienes que pagar. O puede ser que estés sola o solo, deseando tener un cónyuge, un compañero o una compañera, y ha pasado un año más y estás enfrentando el 2021 y no ves nada en el panorama. O que tu matrimonio, si estás casado, esté colapsando porque tienes un cónyuge infiel o difícil de soportar, que se ensaña contigo y te hace la vida imposible. O estás tratando con hijos rebeldes, o has empezado proyectos los cuales han fracasado, o hay áreas de tu vida con las cuales estás luchando y sientes que no estás teniendo ninguna victoria. David se sentía que estaba en un hoyo profundo, en el lodo cenagoso. Y quizás tú, repito, te sientes así en este día, al empezar este nuevo año, como ya dijimos, por las sombras, las nubes oscuras que vemos a nuestro alrededor, o por luchas con las cuales estás entrando en este año
2021. Pero yo quiero que veamos, en segundo lugar, qué hizo David en medio de la situación en la cual se encontraba. Ya vimos cuál era su situación, que era algo muy triste por lo que él describe de cómo se sentía. Veamos ahora su acción en el versículo 1. Él nos dice: al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Para nosotros que somos personas activas, personas que estamos en movimiento, ante una situación como esta, decir primeramente al Señor esperé pacientemente, es algo que quizás no podemos entender. Por lo tanto, yo quiero que veamos qué significa primero esto de que al Señor esperé pacientemente. ¿Cuál fue la acción de David? ¿Qué fue lo primero que él hizo? Esperar en Dios, confiar en Dios en medio de su situación. Por eso nosotros hemos titulado a este mensaje, confiando o esperando en Dios en todo tiempo, en todo momento. No importa lo que estemos pasando y no importa lo que vamos a enfrentar en este nuevo año. ¿Qué significa confiar en Dios? ¿Qué significa esperar en Dios? Lo primero que vemos es que él confió en Dios y solo en Dios para ser liberado de su situación. Él no confió en nadie más. Él tenía temores, como hemos visto. Vimos cómo él se sentía. Él tenía situaciones que estaba enfrentando. Y lo primero que él dice: yo esperé pacientemente. Y él esperó en el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en esta situación. Estamos en un problema específico, tenemos luchas, tenemos dudas, tenemos temores. Lo primero que debemos hacer es acudir a Dios en oración. Lo primero que debemos dar un decreto a nuestras almas y decirle: Señor, no importa lo que venga, yo en ti confío y nadie más. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestra primera tendencia es confiar en nuestros amigos, en nuestros consejeros, en hermanos, aún en los pastores. Si tenemos temor de ser afectados por la pandemia, ponemos nuestra confianza en los doctores, ponemos nuestra confianza en una vacuna que está saliendo o en varias de las vacunas que están saliendo. Muchos dicen: bueno, no importa lo que pase, yo tengo holgura financiera, yo tengo dinero en el banco, o yo tengo un buen seguro médico nacional e internacional, y si viene un problema, yo tengo cómo enfrentarlo. David dice: yo esperé pacientemente en Dios. Yo no esperé nada ni nadie en este mundo, solamente en el Dios Todopoderoso. Confiar en Dios es poner toda nuestra confianza en Él. Confiar en Dios es depositar, óyeme bien, toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en Él. No es poner parte de nuestra confianza, no, es toda nuestra confianza en el Señor. Por favor, acompáñenme al Salmo 62 para que veamos lo que dice el salmista en los versículos 1 y 2. Él dice: en Dios solamente, en Dios únicamente espera en silencio mi alma. Y luego dice: de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi baluarte, nunca seré sacudido. ¿Por qué? Porque Dios está cuidando de mí. A partir del versículo 5 nos dice: alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio, dice el salmista, está en Dios. Y en el versículo 8 dice: confíen, esperen, en otras palabras, en Él en todo tiempo. Y termina diciendo aquí: oh pueblos, derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio.
En Dios está acallada mi alma y en nadie más. ¿Por qué? Porque Él es mi roca, Él es mi refugio, Él es mi fortaleza. Y en medio de esta situación solamente Él me puede ayudar. Si ustedes van conmigo al Salmo 33, en los versículos 16 y 17, dice el salmista lo siguiente: el rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de la victoria o de la salvación es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. Fíjense que quizás aquí el salmista en el Salmo 33 se sentía en un momento difícil, en un momento de hambruna, en un tiempo de guerra, y quizás bajo la presión que tenía, su deseo era resolver sus problemas dependiendo de sus propias fuerzas y no dependiendo de Dios. Imagínense que él estaba en guerra con los filisteos u otro pueblo. Él podía haberse tentado a buscar la ayuda de los egipcios y contratar el ejército egipcio o mercenarios egipcios para que lo ayudaran. Pero él sabía que Dios le prohibía hacer alianza con pueblos incrédulos. Pero él debía resolver. Venía un ejército quizás mucho más poderosa. Y aquí la resolución del salmista fue no dejarse guiar por sus sentimientos, no dejarse guiar por sus emociones, no dejarse guiar por ninguna circunstancia o ayuda carnal, sino esperar en Dios y solamente en Él. Por eso, en el Salmo 33, a partir del versículo 20, Él dice: nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Fíjense, yo espero en Dios. Él es mi ayuda, Él es mi escudo, no hay nadie más. Pues en Él se regocija nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en su santo nombre hemos confiado. Y dice en el versículo 22, sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Él iba a gastar toda su pólvora confiando en el Señor. Él no tenía un plan B, él no tenía un as bajo la manga. Toda su confianza está en Dios, y nosotros en este año y en los años que nos quedan por vivir debemos depositar toda nuestra confianza en el Señor. Pero quizás tú puedes estar pensando, pero entonces esto significa sentarme y no hacer nada y Dios va a resolver mi problema. No, no estamos diciendo eso. Esperar en Dios no solamente es confiar plenamente en Dios, sino que también es una disciplina activa, no pasiva. No significa sentarme a esperar y dejar que Dios obre y yo no hacer nada de mi parte. Fíjense cómo Él dice: al Señor esperé pacientemente, versículo 1 del Salmo 40, y Él se inclinó y oyó mi clamor. Clamor, mi pedido de auxilio, mi gemir, el pedirle que me asistiera en medio de mi situación desesperada. Y con esto aprendemos que el esperar, el confiar en Dios de esta manera es una disciplina activa, no pasiva. Es buscar a Dios una y otra vez en medio de la situación en la cual nos encontramos. En el Salmo 25, en el versículo 5, el salmista nos dice: guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Él está esperando en Dios, fíjense. Pero miren lo que dice en el versículo 15. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Tenemos un problema específico y cada vez que nos acordamos, oramos, miramos a Dios y esperamos en Él, Dios en su misericordia nos ve nuestra condición, ve nuestra situación, se acuerda de que somos polvo. Él sabe qué tanto podemos nosotros soportar y Él viene en nuestro auxilio. ¿Dónde vemos esto? En el Salmo 69 también.
En el versículo 1 él expresa: sálvame, oh Dios, porque las aguas han llegado hasta el alma. Me he hundido en cieno profundo y no hay dónde hacer pie. Yo no sé dónde apoyarme, está diciendo él. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega. Cansado estoy de llorar, de llamar, de gritar por tu ayuda. Reseca está mi garganta. Mis ojos desfallecen mientras espero en Dios. Debemos clamar al Señor intensamente, pero hay algo más que debemos hacer. Debemos cumplir con nuestros deberes y con nuestras obligaciones. No importa cualesquiera que sean nuestros problemas, nuestras tensiones, nuestras penas, nuestros dolores. Esperamos en Dios, clamamos a Él como una expresión de confianza. Utilizamos los medios espirituales que tengamos que usar, pero también utilizamos los medios físicos. Si tú tienes un problema económico, debes orar a Dios para que te ayude a resolverlo. Pero tú debes dar los pasos para resolver ese problema. Si tú no tienes empleo, ¿tú sabes cuál es tu trabajo ahora? Buscar empleo continuamente, repartir hojas de vida en diferentes lugares, de acuerdo a tu vocación o a tu profesión. Ahora, en medio de esta pandemia, debemos tomar las medidas preventivas para no contagiarnos. Debemos obedecer las medidas de distanciamiento que nos han dado las autoridades. Si tú estás enfermo, es bueno que ores al Señor para que te sane, pero debes ir al médico. Y debes hacerte los análisis que el médico te prescriba. Y debes tomar las medicinas y las indicaciones que te dé el médico. Esperar en Dios es confiar en Él solamente. Es una disciplina activa clamando a Él continuamente, pero nosotros debemos hacer nuestra parte. Pero el salmista también nos dice que él esperaba en Dios, en tercer lugar, pacientemente. Y la idea que nos da el texto en el original es: yo esperé esperando, o esperando esperé. Esperé. David tenía expectación. David tenía paciencia, David tenía perseverancia. Y eso es importante, porque muchas veces uno clama al Señor en una situación y, como yo decía, venimos clamando desde el año 2020, 2019, 2018 por una situación. Entramos al año 2021 y decimos: bueno, Dios se ha olvidado de mí. Somos incrédulos, pensamos que Dios, al tardar en responder nuestra oración, es que ya no la va a responder y dejamos de clamar a Él. En otras palabras, tú estás sola, tú estás solo y quieres un compañero, y tú le pones fechas límites a Dios de cuándo debe conseguirte ese compañero. O estás sin empleo y le dices a Dios, le pones una fecha límite de cuándo Él debe conseguirte ese empleo. Pero acuérdate de algo: Dios obra de acuerdo a su plan soberano. El plan de Él, no el tuyo y el mío, porque Él sabe lo que a nosotros nos conviene. Pero Él es el gobernante número uno del universo. Él es el todopoderoso. No somos tú y yo. Por lo tanto, debemos esperar pacientemente en Él, reclamando las promesas que tenemos en las Escrituras. Miren un ejemplo. Dios le dice a Abraham: Abraham, tú vas a tener un hijo. Dios le da la promesa y Abraham creyó en la promesa que Dios le había dado. Ahora, vamos a imaginar que Dios le dio la promesa el 1 de enero y ahí mismo pensamos que Sara debía salir embarazada, o Abraham, y a los 9 meses, de enero a septiembre, ya debía nacer el bebé. Pero no fue así. Dios le dio la promesa y Abraham tuvo que esperar 25 años para que esa promesa se cumpliera. Y él esperó con paciencia y alcanzó esa promesa. ¿Ustedes recuerdan cuando José estaba en Egipto, en prisión, falsamente acusado? José podría decir: Señor, ¿y dónde tú estás?
Tú dijiste que tú me cuidarías. ¿Dónde tú estás? Mira por lo que yo estoy pasando. José no se quejó, sino que él esperó pacientemente en el Dios Altísimo y Dios lo asistió. Dios le dijo a Noé, construye un arca, y él estuvo muchos años construyendo esa arca, siendo burlado por las personas a su alrededor. Pero llegó un momento donde él, su familia, los animales entraron al arca y empezó el diluvio. ¿Cuál es el punto? Dios tiene el derecho de hacer conmigo lo que Él le plazca, como a Él le plazca, porque Él es el maestro alfarero y nosotros somos el barro. Y Él sabe lo que tú y yo necesitamos, cómo debemos ser moldeados para resplandecer para la gloria de Dios. Debemos esperar pacientemente, pero con expectación. ¿Tú sabes por qué? Porque tarde o temprano el Señor va a cumplir su promesa. Tarde o temprano el Señor va a sacar nuestros pies de la red. Miren lo que dice el Salmo 33, versículo 18. Los ojos del Señor están sobre los que le temen. Si tú eres un hijo de Dios, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú has confiado en Cristo para salvación, los ojos de Dios están sobre ti. Y miren cómo lo cualifica, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Para qué? Para librar su alma de la muerte, óyeme bien, y conservarlos con vida en tiempo de hambre. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos confiar, nosotros debemos esperar en Dios en todo tiempo, pero no estando deprimidos, sino con expectación, con esperanza de que Dios va a hacer lo mejor en nuestras vidas. Y que todas las cosas que ocurran van a ser para nuestro bien, van a ser para su gloria. Hay situaciones que quizás el Señor no la cambie en nuestras vidas, pero Él quiere que nosotros lo glorifiquemos en medio de la situación en la cual nos encontramos. Él le dio al apóstol Pablo un aguijón en su carne y Pablo dice, yo he clamado a ti que me quites ese aguijón en varias ocasiones y Dios no me quite el aguijón, pero que Dios me fortalece en medio de mi situación y yo me voy a gloriar en mi situación, en lo que yo me encuentro, porque Dios lo ha mandado y Él quiere que yo lo glorifique en esta situación y Él me va a sostener ahora y siempre hasta el día que esté en su presencia. Por eso David dice, pacientemente esperé en el Señor. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Primero, la situación en la cual David se encontraba. En segundo lugar, hemos visto cuál fue la resolución que él tomó de confiar, de esperar en Dios. Lo que implica confiar en Dios solamente. Vimos cómo es una disciplina activa y no pasiva, cómo él estaba enronquecido de clamar a Dios, de orar, de llorar, de derramar su corazón en la presencia de Dios. Y cómo también debemos utilizar los medios que Dios nos ha dado para nosotros enfrentar la situación que tenemos. Debemos ser pacientes, no ponerle tiempo a Dios. Debemos esperar con expectación de que Dios hará algo nuevo. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante la actitud de David? Versículo 1, él dice, al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Versículo 2, me sacó del hoyo de la destrucción, me sacó del lodo cenagoso. Él asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo y un cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Lo primero que el Señor hizo, lo que David dice, me liberó. Él se inclinó a mí y oyó mi oración. El Señor me prestó atención. El Señor estaba atento al clamor mío porque soy su hijo. Si vamos al libro de Éxodo en el capítulo 2, versículo 23, cuando los israelitas estaban en esclavitud, se nos dice, y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto,
Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. ¿Y qué? ¿Fue Dios indiferente? No. Dios oyó su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta. Dios tuvo en cuenta a David. Dios no va a tomar en cuenta a ti y a mí. David dice, me sacó de ahí, me llevó arriba, me elevó, me sacó de ese lodo cenagoso, me sacó de ese hoyo de destrucción, me sacó de ese foso de desesperación. Dios me rescató de ese problema físico, material, emocional o espiritual que yo tenía. Pero miren lo que dice también, no solo me liberó, sino que también me puso sobre un suelo firme, me estabilizó. ¿Dónde yo veo eso? Miren lo que dice aquí, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. ¿Tú sabes lo que hizo Dios en ese momento? Puso los pies de David sobre un suelo firme. Dios me levantó, me sacó de donde yo estaba, pero también me puso, en buen dominicano hablando, sobre un peñón, una roca grande y firme, en un refugio, en una fortaleza, en un lugar seguro. Él me afirmó también, Él me estabilizó. Él me quitó mis dudas, Él trató con mis dudas, Él trató con mis inseguridades, Él trató con mis ansiedades. Él trató con mis temores en ese momento. Él afirmó mis pasos y en la medida que yo caminaba, Él me fue estabilizando. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y es como dice un autor, esta es una figura del Evangelio. Porque al David describir su condición, su experiencia, nos describe el Evangelio. ¿Qué ha hecho el pecado con nosotros? ¿Nos ha quitado la vida espiritual? ¿Estamos muertos en delitos y pecados? ¿El pecado nos llevó a seguir la corriente de este mundo que tiene un príncipe? ¿El pecado nos atrapó en un pozo de desesperación, en un lodo cenagoso? Y no había nada que nosotros pudiésemos hacer para salvarnos. Íbamos camino a una condenación eterna. Pero Cristo vino y nos liberó. Cristo vino y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Cristo pagó por nuestros pecados allí. Él cargó con nuestra culpa, Él cargó con nuestra pena, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nuestros pies fueron afianzados, afirmados en la roca inconmovible de los siglos. Y esa roca inconmovible es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que estamos unidos a Él, estamos afirmados en Él. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y por eso es que nosotros estamos confiados en Dios en todo tiempo y en todo momento. Por eso es que nosotros estamos esperando en Dios en todo tiempo y en todo momento. Porque no importa lo que venga sobre nosotros en nuestras vidas, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Jesucristo para nosotros. Y estamos seguros en Él. Por eso Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Ustedes creen que la pandemia nos va a separar del amor de Cristo? ¿Ustedes creen que los problemas financieros nos va a separar del amor de Cristo? No. Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro o espada. Pero en todas estas cosas, dice el apóstol, nosotros somos más que vencedores, pero no en nuestras propias fuerzas, sino por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cristo es nuestra roca y nosotros estamos firmes y seguros en Él. Como dice el himno, Cristo nuestra roca aquí, abrigo de la tempestad. Dichoso el cual que se esconde en ti, porque tú eres abrigo de la tempestad.
Y muchas veces nos cansamos en este mundo de correr la carrera, pero dice ese himno, en tierra de cansancio, Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es, en tiempo de cansancio, Jesús roca es y abrigo de la tempestad. Por eso nosotros podemos confiar y esperar en Dios en todo tiempo y en todo momento, no importa lo que pase en este año 2021. David ha dicho, me liberó, me estabilizó, pero dice también, me dio un cántico nuevo. Puso en mi boca un cántico nuevo. Puso en mi boca un cántico de alabanza a nuestro Dios. Él me enseñó un nuevo himno en medio de esta situación. Me dio un canto nuevo para que yo lo entonara, para que yo proclamara la grandeza, la misericordia, la bondad, la ayuda que el Señor nos da, no importa la situación. Él visualizó una realidad que él no había visto y era que Dios iba delante de él. Y esa debe ser nuestra respuesta a la situación que estamos viviendo. El Señor no nos va a abandonar. El Señor no nos ha abandonado. El Señor nos conoció en nuestro peor momento, en nuestra peor situación y tuvo misericordia de nosotros. Tú puedes estar en el hoyo de la desesperación, tú puedes tener dudas y temores, tú puedes estar en el lodo fangoso, que quizás no sabes cómo moverte, pero debes confiar y esperar en el Señor. Si tu amor por Él se ha enfriado, recuerda cómo el Señor te rescató de tu vana manera de vivir. Recuerda lo que era estar muerto en delitos y pecados y cómo Dios obró en tu vida. Alaba al Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a toda gente, para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esa fue la respuesta de Dios a David. Por eso él fue liberado, él fue afirmado en su situación y Dios le dio un cántico nuevo. Y por último, vemos en cuarto lugar el efecto que tuvo esto en las personas que vieron la liberación de David. O en otras palabras, ¿cuál fue la respuesta de aquellos que vieron a David en la situación, en el hoyo cenagoso, en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación, y luego vieron su liberación, el rescate que Dios le dio? ¿Cuál fue el efecto evangelístico de esto? Dice él, muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Muchos van a ver las maravillas, las misericordias que Dios ha tenido en tu vida. Y van a desear tener lo que tú tienes. Van a querer tener la protección, la salvación de ese Dios todopoderoso. Van a temer delante de ese Dios. Van a entender que la vida es como una neblina, que puede venir cualquier cosa que se lleve nuestras vidas como la neblina que viene de pronto y se va. Verán a ese Dios obrando en tu vida, verán tu fortaleza, tu confianza, cómo tú enfrentas las diferentes situaciones y van a reconocer la autoridad del Señor. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Ellos vieron el cambio en su vida. ¿Por qué? Porque David estaba enfocado en glorificar a Dios en medio de la situación en la cual se encontraba. Y ese debe ser el propósito por el cual nosotros vivimos. No importa la situación en la cual nos encontremos, no importa lo que tengamos que dejar, no importa lo que tengamos que perder. Aún en el hoyo de la desesperación, aún en el lodo fangoso, las personas deben ver nuestra confianza
en Dios. Deben ver que Dios es lo primero en nuestras vidas. Y yo te pregunto a ti hoy, ¿ven las personas que no conocen al Señor ese cambio en tu vida? ¿O para ti lo principal, lo primero, es lo material? Es lo que ven tus ojos. ¿Reflejas tú en medio de esta situación que estamos viviendo el gozo de la salvación que Cristo nos ha dado? ¿Ven aquellos que no conocen al Señor, los inconversos, la obra de Dios en tu vida? Eso es lo que realmente tiene valor, porque llegará el día en que todo esto dejará de ser. Y no importa la situación en la cual nos encontremos, el deseo, el anhelo de nuestros corazones debe ser dar gloria al Dios Todopoderoso. Por eso David concluye diciendo: cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza, y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. ¿Qué nos dice David aquí? Felices, dichosos los hombres, las mujeres que se refugian en el Señor, porque no seremos desilusionados. Y David quería también que las personas vieran las maravillas que Dios había hecho en la vida de él y que nadie pensara que él había salido de allí por sus habilidades naturales o por sus propios esfuerzos. Él quería que supieran que él estaba indefenso en el pozo, hundiéndose en ese lodo cenagoso, sin poder hacer nada más que clamar a Dios y esperar en Él, confiando en Él. Y Dios lo rescató, como hemos visto. Y Él quiere dar toda la gloria a ese Dios todopoderoso. Y yo te digo, hermano, para concluir, no importa lo que nos traiga el año 2021 y los años siguientes, como vimos al principio. Vendrán cosas buenas, vendrán cosas malas. Nos veremos en aflicciones, nos sentiremos en un hoyo de destrucción, nos sentiremos en el lodo cenagoso, pero debemos esperar en Dios, confiando en Él en todo tiempo y en todo momento. Dios rescató a David de esa condición. Dios nos rescató a nosotros que hemos creído en Cristo de la condenación eterna. Mira, el mayor enemigo que nosotros tenemos no es la pandemia, las aflicciones y los problemas, no. Nuestro mayor enemigo en un aspecto somos nosotros mismos, porque nosotros queremos ser autosuficientes, no queremos depender de nadie, no queremos humillarnos, confiamos en nuestras habilidades, como yo dije al principio, en los bienes que tenemos, en nuestros talentos. Y cuando estamos en esas arenas movedizas queremos salir por nosotros mismos. Pero Dios nos enseña, como nos ha enseñado a través de todos estos años y ahora a través de esta pandemia donde han muerto personas con mucho dinero y personas sin dinero, personas con muchos recursos, personas sin recursos. Una pandemia que en los primeros meses tenía a los médicos desconcertados, que no sabían el tipo de tratamiento a dar, y ahora todavía hay muchas cosas que están indefinidas. Ahora hay una vacuna o varias vacunas y se está analizando cómo funcionarán estas vacunas que están siendo empleadas en diferentes países. Pero no importa lo que venga, nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso. Y quiero decirle algo a aquellos que nos escuchan pero no conocen al Señor. Tú estás en un hoyo de destrucción, porque si tú mueres sin haberte arrepentido de tus pecados
y sin haber confiado en Cristo para salvación, vas camino a una condenación eterna. Dice la Escritura en 2 a los Tesalonicenses, a partir del versículo 7 en la mitad, que cuando el Señor se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú sabes lo que pasará? Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y morir en esa condición es lo más terrible, porque luego no hay esperanza, luego no hay salvación, sino que allí será el lloro y el crujir de dientes. Por lo tanto, yo espero que en este día tú puedas decir junto con nosotros: al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Ese es el deseo de nuestros corazones en este día.